Bueno, soy Alicia Lu, soy coach ontológico y de alguna manera quería, digamos, empezar todo un ciclo básicamente de charlas a través de este medio. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque tuve la oportunidad de trabajar durante más de 25 años en empresas corporativas de nivel realmente importante y me gustaría compartir parte de esos aprendizajes con básicamente todos ustedes, de manera tal que, bueno, digamos, de alguna manera contribuya a que cada uno de nosotros pueda ser un poquito más feliz en la vida. Por otro lado, me parece que es una manera de acercar el coaching a la gente y que básicamente todos podamos saber en qué nos puede beneficiar esto del coaching ontológico. Y el tercer motivo es que soy una persona bastante fiaca para escribir. Entonces me parece que la mejor manera de poder transmitir lo que uno tiene ganas de compartir con el otro es hacerlo a través de estos medios que hoy tenemos a nuestra disposición. El primer tema que me pareció interesante abordar tiene que ver con algo que yo vivencié durante mucho tiempo en los distintos tipos de organizaciones, que son cómo nosotros hacemos los requerimientos o cómo somos haciendo los pedidos en nuestra vida diaria. Eh, y a mí me gustaría preguntarte algo. A vos, normalmente, ¿qué te pasa cuando le haces un pedido a alguien o le haces un requerimiento a alguien? ¿Te pasó alguna vez que hiciste un pedido y de pronto, cuando esa persona te dio la devolución, te encontraste con que no tenía absolutamente nada que ver con lo que vos esperabas? Yo me imagino que sí. Creo que nos pasa en la vida diaria, desde que vamos a comprar, desde que cuando vamos a charlamos con nuestros amigos, cuando charlamos con nuestros hijos, cuando estamos en nuestros lugares de trabajo, ¿no? Eh, y creo que lo importante es que no entendemos la validez que tiene y la oportunidad que nos da el lenguaje cuando nosotros hacemos un requerimiento, cuando nosotros hacemos una solicitud o cuando nosotros hacemos un pedido. En realidad es eh, una oportunidad de comunicarnos con el otro. ¿Para qué? Para obtener un resultado esperado. ¿Sí? Y a mi entender es una de las competencias más difíciles que tenemos por desarrollar. ¿Y esto por qué? Porque cada uno de nosotros es un ser único, es un ser irrepetible y es un ser que tiene sus propias particularidades. Y esto hace que de pronto te encuentres con una persona a la que le gusta recibir unos mails con todo lujo de detalle, te encuentres con otra persona que se comunica a través de WhatsApp, que haya otra persona donde el mail tenga que tener nada más que 2 renglones porque no tiene tiempo para leerlo, otro que prefiera que lo llames por teléfono. Entonces, esto hace que tengamos que adaptarnos y tengamos que descubrir cuál es la mejor manera de comunicarnos con la otra persona, con aquella persona con la cual tenemos que interactuar. Y muchas veces, y en general, creo que más que nada en las parejas nos pasa que con las parejas y a veces con nuestros jefes, diría también, ¿no? Yo lo observé bastante, que nos pasa que damos por sentado que como el otro nos conoce o como ya hace mucho tiempo que estamos en relación, la realidad es que ya tenemos, el otro sabe qué es lo que necesitamos, que eh, es como que si damos por sentado que lo tuviera que adivinar, y en realidad no es así, porque puede ser que nosotros querramos una cosa y el otro en realidad interprete que lo que queremos es otra. Y así a mí me ha pasado, por ejemplo, de pedir un regalo sorpresa y
morirme de ganas de que ese regalo sorpresa sean bombones, y en realidad en lugar de bombones me llegó un espléndido ramo de flores. Y cuando me llegó el ramo de flores me puse recontra contenta porque era una sorpresa, porque era algo que no lo esperaba, pero la realidad es que no era lo que yo esperaba otra cosa. Y ahí me di cuenta qué oportunidad me había perdido. Cuán difícil somos en podernos comunicar efectivamente, ¿no? Qué importante que es que el otro entienda el valor de lo que nosotros necesitamos y el poder comunicarnos así, en forma clara, en forma sencilla, en forma cuidadosa y de la manera más empática posible, o sea, de la manera que descomprimamos al otro, le hagamos sentir confianza, que la otra persona se sienta relajada, que no se sienta invadida, que no se sienta amenazada. Bueno, a mí me gustaría compartirles algo que es un poquito más teórico y que tiene que ver con cuáles son los elementos que no pueden faltar, o por lo menos los elementos recomendados cuando hacemos algún tipo de pedido, cuando hacemos algún tipo de requerimiento o cuando hacemos alguna solicitud. Y básicamente voy a usar este suerte de gráfico que tengo acá, que lo vamos a ir armando juntos, donde, espero que se vea bien, hay una persona que es la persona que hace el pedido. Básicamente es quien le dice a otro personaje que está acá, y vamos a hacer una mujercita. Mira, yo en realidad, yo estoy necesitando que vos hagas esto, ¿sí? O sea que hay un emisor y que hay un receptor. Ahora bien, ¿qué es lo que debería tener en cuenta este emisor? Este emisor debería tener en cuenta, primero, decirle aquello que necesita en forma clara, en forma precisa y en forma sintética. ¿Por qué? Porque así nos ahorramos tiempo, nos ahorramos esfuerzo y nos ahorramos la situación desagradable de que cuando venimos ansiosos esperando un determinado resultado que tenemos que entregar quizás en forma muy urgente y que tenemos que mirar juntos para ver si tenemos que hacer algún cambio, lo que recibimos no es lo que nosotros esperamos. Y entonces ahí, chau, vienen las frustraciones. Por eso, para mí es clave y es importante centrarnos en este señor. En este señor que es quien tiene que ser concreto, tiene que ser claro, tiene que ser preciso, tiene que ser sintético y además tiene que tener en cuenta cómo es esta persona a quien le va a efectuar el pedido. ¿Sí? Porque esta persona no es igual a él y no necesariamente va a entender y va a decodificar lo que él le está solicitando de la misma manera que él piensa que lo va a hacer. Entonces, ¿qué pasa con el receptor? Bueno, nos focalizamos un poquito en el receptor. Y este receptor, ¿qué sería lo conveniente o qué sería lo recomendable? Lo recomendable sería que este receptor indague, pregunte y verifique si lo que él entendió que tiene que hacer es lo que realmente el señor emisor está solicitando o espera de él. ¿Sí? Y por otro lado, un elemento que es fundamental y muy, muy importante es saber si él es el responsable que tiene que hacer la acción. Porque muchas veces me ha pasado en organizaciones de ver que
se dice, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, pero no se dicen dos cosas que son fundamentales y claves. El tiempo, para cuándo se necesita y quién es la persona que tiene que hacerlo. Entonces salimos todos corriendo con mucho voluntarismo para hacer las cosas bien, en tiempo y en forma, y nos encontramos que somos 3 personas que estamos haciendo exactamente lo mismo, cuando en realidad sería mucho más eficiente que lo haga uno de la manera que lo tiene que hacer, en el tiempo que lo tiene que hacer, y que la persona que le haga sea la persona más experta, que tenga más conocimiento para hacerlo, ¿no? Bueno, después hay algo que es claro y que es concreto, que es básicamente lo que yo llamaría como camino, graficaría como camino, que es qué acción tiene que hacerse, ¿sí? Y esta acción tiene que ser especificada de manera clara, de manera concisa y de manera concreta. ¿Por qué? Porque si no empiezan los malos entendidos, si no empieza lo que decía antes, las frustraciones, esto de, pero no era lo que yo te entendí, pero justo invertiste tanto tiempo en hacerlo y al final, mirá lo que me venís a entregar, no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo realmente esperaba. Y bueno, y eso pasa, y eso nos pasa todos los días, ¿sí? Entonces, ya hay 3 elementos. ¿Quién dice? ¿Quién lo recibe? ¿Y qué acción? Que tiene que ser la específica, concreta y precisa. Y después hay otro elemento que para mí es fundamental, que es básicamente el tiempo. O sea, ¿para cuándo? ¿Cuál es la última fecha en que nosotros necesitamos contar con esta acción? Que este señor emisor, receptor, tiene que desarrollar esta acción para que este señor, que es el que la solicitó, pueda cumplir con su objetivo. Si no fijamos el tiempo, corremos el riesgo de que entre dentro de la vorágine de trabajo o dentro de la vorágine de actividades que doña receptora tiene que desarrollar en el día a día. Y lo que nos pasa es que cuando es el momento en que el señor que solicitó la acción lo necesita, las cosas no están. Y ahí otra vez los malos entendidos, otra vez los malos humores, otra vez las incomprensiones, otra vez las situaciones incómodas. Y por último, algo que para mí tiene que estar acordado desde el vamos, desde el momento 1, tiene que ser con cómo hago para que esta acción realmente cumpla la satisfacción de esta persona, ¿sí? Que sería la concreción y la especificación de cómo se van a medir el nivel de satisfacción. Y, por ejemplo, puede pasar que una persona sea muy efusiva cuando le habla al otro o cuando le hace un pedido al otro. Y que la otra persona sea una persona muy sensible. Entonces, que cuando el efusivo le habla, perciba que en realidad ese efusivo le está dando una orden, lo está tratando mal. Y en realidad no lo está tratando mal, es su forma de decir las cosas. Pero para el receptor, no. Para el receptor lo interpreta como que es una agresión. Entonces es en ese momento donde vale esta condición de satisfacción y el receptor debería decir, mira, te pido por favor que cuando me digas de hacer las cosas, me las digas en un tono donde yo sienta que me tratas bien. Porque tu tono me resulta invasivo o agresivo. Dicen que la gente hablando bien se entiende. Y yo creo que es la mejor manera de poder
crear un clima que sea auspicioso y un clima empático para lograr resultados. Entonces, bueno, básicamente vamos a repasar cuáles son los elementos del pedido, ¿sí? Los elementos del pedido, que son nada más ni nada menos que 5. El primero es el señor emisor, el segundo es la señora receptora. Este señor emisor, como dijimos, tiene que ser claro, tiene que ser preciso, tiene que definir quién es la persona responsable en ejecutar la acción, tiene que definir qué es exactamente lo que precisa, cuál es la condición de satisfacción, cuál es lo que él espera obtener de ese pedido que hace o de ese requerimiento que hace y para qué tiempo lo necesita, en qué tiempo, cuál es su última fecha. ¿Sí? Esto nos permite planificarnos, nos permite mejorar las relaciones personales, nos permite empatizar, nos permite trabajar con más entusiasmo, trabajar de manera más colaboradora, nos permite construir verdaderos equipos de trabajo, nos permite pedir, aprender a pedir, y también nos permite y nos enseña el aprender a dar, ¿sí? Que creo que en este momento es sumamente clave. Nosotros por naturaleza y por lo que nos dice la sociedad, lo que nos inculcaron desde chicos en nuestra cabeza, somos más dadores que receptores. Nos resulta mucho más fácil dar al otro que recibir. Y esa es otra de las habilidades claves que tenemos que desarrollar cuando estamos en un contexto de interacción humana, ¿no? El poder aprender no solo a ser dadores, sino también a ser receptores. Y para ser receptores también hay todo un proceso y hay todo un ciclo que hay que tener en cuenta. ¿Para qué? Para que esa condición de recepción sea la condición más sana, más productiva y más beneficiosa para nuestro organismo y para nuestra psiquis. Ahora bien, déjenme compartirles, vamos a dejar un poco de lado en nuestro cuadro, se los dejo acá, a ver si, para no perderlo, y déjenme compartirles algunas características que tienen aquellas personas que saben pedir. Las personas que saben pedir en general saben lo que quieren. Son personas muy persistentes, son personas muy proactivas, son personas que no se paralizan ante los obstáculos, son personas que tienen muchísimo entusiasmo, que nada las vence, son personas que saben pedir y son personas que también saben recibir, saben que pueden pedir ayuda, que tienen derecho a pedir ayuda. Ahora bien, yo los dejo con una pregunta, ¿no? Que es, ¿alguna vez vos te planteaste cómo sos cuando tenés que hacer algún tipo de requerimiento, cuando tenés que hacer alguna solicitud o cuando tenés que hacer un pedido? ¿Te imaginaste por un momento? ¿Te imaginas viéndote a vos mismo y analizándote a vos mismo, deteniéndote un minuto a pensar todos estos factores cuando vas a hacerle en el día a día un pedido a tu hijo, a tu marido, un pedido a un amigo, a la señora que trabaja en tu casa, a tu compañero de trabajo, a tu jefe, al colectivero, al señor que vende, que te carga y sube? Bueno, estos son tips para aplicarlos en la vida diaria. Y otro punto que me parece importante es ¿por qué nosotros en general no pedimos? ¿Sí? Porque esto es algo que nos pasa a todos. Esto es algo que es común a todos. Bueno, déjenme decirles que en general nosotros no pedimos porque muchas veces no tenemos ni idea qué pedir. Porque
muchas veces nosotros no tenemos en claro qué es lo que realmente necesitamos. El segundo punto tiene que ver con lo que llamamos creencias autolimitantes o creencias limitantes. Está muy relacionado con esto que yo les decía, que nosotros estamos mucho más acostumbrados a dar que a recibir. Nos parece que si el otro nos conoce, si el otro convive con nosotros día a día, si hace muchos años que compartimos un mismo ámbito de trabajo, que puede ser de 8, de 10 horas o lo que fuere, tiene que saber, ¿no? No hace falta que le aclaremos. Y muchas veces también lo que pasa es que conviene más cerrar la boca que exponernos, ¿sí? Que abrirla y quedar en evidencia de que de pronto hay algo que no estamos sabiéndolo hacer, que necesitamos ayuda, que solos no podemos. Y esto viene de la mano del tercer punto, que tiene que ver con el miedo al rechazo, el miedo a que piensen que no sabemos, el miedo a que nos descalifiquen, el miedo a que le debamos algo al otro, a tener cuentas pendientes. Después hay un elemento que es muy común en este momento en todas las organizaciones prácticamente en las que nos movemos, que es la baja autoestima. Y eso es algo que es lamentable, porque bueno, las investigaciones científicas definen o nos enseñan que 1 de cada 3 personas realmente tiene la autoestima alta. Entonces, eso de tener, digamos, la autoestima un poquito baja o la autoestima resbalosa, como digo yo, hace que de pronto nosotros estemos muy pendientes del entorno, estemos muy pendientes de lo que dice el afuera y nos dejemos de mirar adentro, nos dejemos de tomar conciencia y tener confianza en nosotros mismos, en saber lo que podemos y saber lo que no podemos, ser sinceros con nosotros mismos, que es lo mejor que podemos hacer. Y el último punto, que ya lo mencioné, tiene que ver con esto de lo socialmente aceptado, de que cómo yo voy a decir que no sé, cómo yo que hace tantos años que vengo trabajando en esto, voy a preguntar a alguien que recién empieza. Pero la realidad es que seguramente esa persona que recién empieza, como es mucho más joven que yo, conoce de computación al dedillo, conoce de informática al dedillo, y lo que a nosotros nos puede llevar a lo mejor 1 hora, él nos lo resuelve en 1 segundo. Y por eso la colaboración, y por eso el trabajo en equipo. Todo esto ayuda a construir, todo esto ayuda a tener una mejor calidad de vida, a tener una mejor relación interpersonal, a poder realmente ser más sinceros con nosotros y más sinceros con el otro. Y lo último que le quiero dejar, para no aburrirlos más, es cuando uno hace un pedido, cuando uno hace un requerimiento o cuando uno hace una solicitud, solamente puede tener 3 respuestas posibles: el sí, el no o el ahora no puedo. Si es el sí, nos pone sumamente contentos y está todo bien. Ahora, el problema viene cuando recibimos cualquiera de las otras 2 respuestas, que son el no o el ahora no puedo. Y acá es donde es clave y es importante que sepamos discernir entre la situación y la persona. Lo que muchas veces no pasa es que empieza a jugar la emocionalidad, nuestra emocionalidad, cuando recibimos un no o cuando recibimos un no puedo o ahora no.
Y eso tiene que ver no con nosotros, sino que tiene que ver con la situación en particular. Bueno, yo con esto me despido. Espero que te haya sumado un granito de arena